Muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar una herramienta que nos va a servir muchísimo, que es GeoGebra. Es una herramienta que nos sirve para graficar y hacer algunos otros cálculos. Y hoy vamos a ver el tema de transformación de funciones. Cómo podemos mover la gráfica de una función en el plano, ya sea vertical, horizontal o hacer reflexiones y ver estos movimientos con esta herramienta muy útil, como les decía. Vamos a ir a nuestro ordenador y vamos a colocar, vamos a buscar o vamos a colocar geogebra.org/calculator y automáticamente nos va a direccionar a la página de GeoGebra, que es totalmente en línea y no tenemos que descargar absolutamente nada. Bueno, les voy a mostrar cómo vamos a empezar a trabajar eh, acá en GeoGebra, cómo podemos graficar y cómo vamos a ir viendo las diferentes transformaciones y movimientos que sufren las gráficas por medio de esta herramienta en línea. Bien, primero, en la parte, bueno, va a aparecer esto ahí en su computadora y en la parte superior derecha, donde tengo el cursor y hay un signo más, ahí vamos a ingresar las funciones que vamos a graficar y en la parte de abajo aparece un teclado que nos puede servir muchísimo, ¿verdad? Pueden darle clic sobre el teclado y nos pueden servir muchísimo para utilizar como un editor de ecuaciones. Muy bien. Lo primero es ingresar nuestra función justamente donde se encuentra el cursor. Vamos a colocar la notación de función f de x y vamos a trabajar con una de las funciones básicas que ya conocemos, que es la función x al cuadrado. Entonces vamos a poner x elevado al cuadrado y bueno, como ustedes sabrán, voy a cerrar el teclado, como ustedes sabrán, pues la gráfica es la gráfica de una parábola y automáticamente GeoGebra dibuja pues nuestra parábola, esa es la función de x al cuadrado, ¿verdad? Ya tenemos ahí la gráfica y bueno, esta gráfica puede tener movimientos verticales y horizontales, entonces se puede mover hacia arriba o se puede mover hacia abajo. Cuando nosotros tenemos un movimiento horizontal, eso quiere decir que a la función le vamos a sumar o le vamos a restar una constante y se va a mover c unidades o la constante que le sumemos hacia arriba y si le restamos una constante, pues la función se va a mover hacia abajo. Por ejemplo, si yo ya tengo acá definida que mi función f de x es x al cuadrado, pues ahora vamos a moverla en este caso verticalmente. Entonces, f de x le vamos a sumar una constante c. Esta constante va a ser 3, que puede ser cualquier valor. Y esto lo que va a evidenciar es que nuestra gráfica se va a mover 3 unidades hacia arriba. Hay un movimiento vertical y esta es la notación, ¿verdad? Cada vez que nosotros sumamos o restamos una constante a la función, pues el movimiento es vertical. Y como pueden observar, la gráfica que está ahí en azul refleja el movimiento de 3 unidades hacia arriba. Ahora, si queremos que nuestra función se mueva hacia abajo, entonces lo que hacemos es restarle las unidades que quiero que se mueva hacia abajo. Entonces vamos a restarle 5 unidades y vean que es exactamente la misma gráfica, la misma parábola. Lo único es que ahora se movió 5 unidades hacia abajo. Pueden observar ahí los movimientos. La gráfica en verde es la gráfica original. La azul es el movimiento vertical de 3 unidades hacia arriba y la roja son 5 unidades hacia abajo. Entonces vean que es exactamente la misma gráfica, lo único es que se traslada hacia arriba y hacia abajo. Eso quiere decir que a todos los valores en Y se les va a sumar 3 unidades o bien se le resta 5 unidades. Los valores de X se mantienen constantes porque el movimiento solamente es vertical. Bueno, ahora veamos, voy a borrar acá, en estos puntitos que aparecen aquí a la par de las funciones, hay varias opciones, hay tabla de valores, algunos puntos que se pueden ver, etcétera, algunas propiedades, podemos cambiarle color a las gráficas, grosor, etcétera. Yo les insto a que ustedes puedan explorar esta herramienta que tiene muchas, muchas propiedades. Voy a borrar las funciones en estos puntitos que está acá. Voy a borrar la función y
Bueno, vamos a graficar vamos a hacer la gráfica de otra función conocida para demostrar los movimientos ahora horizontales. Entonces, vamos a trabajar con la función valor absoluto. La función valor absoluto la vamos a definir igual como f de x en la parte superior y podemos utilizar el teclado, como les decía, para poder utilizarlo como un editor de ecuaciones. Acá está el símbolo de valor absoluto, así que vamos a colocar el valor absoluto de x, la función, y como ustedes saben, pues la gráfica del valor absoluto de x es como la que aparece acá en naranja, ¿verdad? Automáticamente GeoGebra la dibuja. Y bueno, cuando nosotros tenemos movimientos horizontales, la constante, vamos a sumarle una constante a los valores de X y por lo tanto la notación es distinta. Antes teníamos f de X más menos una constante, ¿verdad? O un número que hace que el movimiento sea hacia arriba o hacia abajo. Y ahora lo que vamos a tener entonces es esta notación, f de X, y observen que ahora la constante, como afecta directamente a X, porque el movimiento es horizontal, entonces va a ir dentro del paréntesis. Por ejemplo, vamos a sumarle 3 unidades. Ahora, esto funciona como que fuera un factor. Es decir, este X más 3 lo podríamos despejar, igualar a 0 y despejar, y al final ese 3 pasa del otro lado a restar. Así que cuando los movimientos son horizontales, van a ser lo contrario de lo que dice el signo, porque esto funciona como un factor. Entonces, en realidad, ese 3 pasa del otro lado a restar, y lo que hace es que le resta 3 unidades a los valores de X y por lo tanto el movimiento es hacia la izquierda. Pueden observar entonces que la gráfica en azul se movió 3 unidades hacia la izquierda, la original era la naranja, y a pesar de que tengo un signo positivo acá dentro del paréntesis, como les decía, funciona como un factor. En realidad hace lo contrario de lo que dice el signo. Hace un movimiento hacia la izquierda. Eso quiere decir que le resta 3 unidades a los valores de X y los valores de Y permanecen iguales. Por eso es que la gráfica es idéntica. Entonces ahí hay un movimiento horizontal. Es muy diferente a los movimientos verticales en los cuales se le sumaba o se le restaba a la función f de x una constante. Ahora, adentro del paréntesis tenemos la suma o resta de esta constante y hace lo contrario de lo que dice el signo porque funciona como un factor, ¿verdad? Bueno, veamos ahora cómo se movería entonces hacia la derecha. Para obtener un movimiento hacia la derecha, entonces vamos a poner f de x. Como es un movimiento horizontal, la constante va a afectar directamente a los valores de X, va a ir dentro del paréntesis y para que se mueva hacia la derecha, entonces tenemos que poner menos. Le tenemos que restar una constante, por ejemplo, la constante 4, y vean que el movimiento que tenemos es hacia la derecha, 4 unidades hacia la derecha. La gráfica, en este caso, la gráfica en naranja es la original y la otra es la que pueden observar ese movimiento que realiza la función. Entonces, se mueve 4 unidades hacia la derecha. Hace lo contrario de lo que dice el signo cuando son los movimientos horizontales. Cuando es un movimiento vertical, pues sí hacemos lo que nos indica el signo. Bueno, ahora vamos a trabajar las reflexiones. Voy a borrar nuevamente, como les indicaba, estas funciones, ¿verdad? Para poder trabajar con otra función básica que ustedes conocen, que es la función valor absoluto, perdón, la función raíz de X. Ya trabajamos con la de valor absoluto. Ahora vamos a trabajar con la función raíz de X. Igual utilizamos el teclado para colocar esta función. Siempre es importante definir f de X igual y definimos la función y automáticamente GeoGebra grafica la función original, la función básica. Bueno, vamos a hacer una reflexión. Acuérdense que las reflexiones tienen mucho que ver con las simetrías. Vamos a empezar con una reflexión en X. Para poder reflejar nuestra gráfica que tengo aquí en azul, que es la raíz de X,
la queremos reflejar sobre el eje X. Eso quiere decir que lo que está en el primer cuadrante se va a reflejar en el cuarto cuadrante, lo que está arriba, bueno, lo vamos a reflejar en la parte de abajo porque el eje horizontal va a ser nuestro espejo. Si queremos una reflexión en X, entonces tenemos que cambiarle de signo a los valores en Y. Eso quiere decir que la función va a estar afectada por un signo negativo. Entonces vamos a tener esto, menos, la notación para hacer una reflexión sería menos el signo negativo y le vamos a afectar a la función completa el signo negativo, ¿verdad? Menos f de x. Le vamos a colocar un signo menos que afecta a toda la función y vean que se cambian de signo los valores en y. Ya no tengo el punto acá como pueden observar 1,1, si ahora voy a tener el punto 1,-1, que es la gráfica que está aquí en rojo. Entonces, a pesar de que los valores en y son los que cambian el signo, ¿verdad? A negativos, visualmente la reflexión es en X. Entonces, esta es la notación de una reflexión en X afectando los valores en Y. Ahora, si yo quiero que mi reflexión sea en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, quiere decir que lo que está en el primer cuadrante, esta gráfica en azul, que tengo acá, se refleje en el segundo cuadrante, ¿verdad? Que mi eje Y sea el espejo, entonces el signo negativo lo vamos a colocar afectando a los valores de X. Entonces voy a cambiar los valores de X, pero visualmente la reflexión es en Y. Entonces tendríamos que F de menos X, vean que ahora el menos va adentro del paréntesis, afectando directamente a los valores de X, cambiando los valores de X. Y visualmente, vean la gráfica en naranja, es la reflexión. Visualmente, la reflexión es en Y. El eje vertical es mi espejo y se refleja exactamente la misma gráfica en el eje vertical, ¿verdad? Esas serían las dos notaciones. La que está en rojo es una reflexión en X, afectando a los valores en Y la notación es menos f de X. Y cuando quiero una reflexión en Y, sería f de menos X. Y ahí tenemos las diferentes reflexiones. Ahora, una misma gráfica en una misma gráfica podemos tener varios movimientos. Entonces, ya que ejemplificamos esto, voy a borrar acá y también voy a borrar acá. Me voy a quedar con la gráfica original, la gráfica de raíz de X. Si yo quiero tener varios movimientos en una sola gráfica, por ejemplo, quiero una reflexión, ¿verdad? Quiero una reflexión, en este caso, si va a afectar a Y, quiero una reflexión en X, vamos a reflejarlo en X, voy a poner un signo menos, y aparte quiero un movimiento horizontal, quiero que se mueva 2 unidades hacia la izquierda. Para que se mueva 2 unidades a la izquierda, acuérdense que como es movimiento horizontal, tengo que sumarle 2 unidades, ¿verdad? Voy a sumarle 2 unidades. Vean, ahí ya hizo la reflexión, ¿sí? Ya hubo una reflexión primero. Veamos cómo queda la reflexión. Ahí lo refleja primero. Luego le voy a sumar 2 unidades, ¿verdad? O en este caso, la constante va a ir dentro del paréntesis, pongo el signo más, pero realmente el movimiento es hacia la izquierda. Entonces se mueve 2 unidades hacia la izquierda o le resto 2 unidades a los valores de X. Y si quiero un movimiento horizontal hacia arriba, ahí sí va a ir fuera del paréntesis y ahí vamos a hacer lo que dice el signo. Entonces quiero subirlo 3 unidades. Y vean la gráfica que aparece ahí, ¿verdad? Que si quieren la vamos a cambiar de color, pueden hacer clic sobre la gráfica y podemos cambiarle color acá. Ahí donde está esta tinta, cambia de color. La gráfica en rojo es la gráfica que tiene estas 3 transformaciones. Una reflexión en X, 2 unidades, se mueve 2 unidades horizontalmente hacia la izquierda y sube 3 unidades hacia arriba, ¿verdad? ¿Estamos? Veamos algún otro movimiento que querramos hacer para esta misma función. Voy a dejar estas 2 gráficas. Si yo quiero reflejar la función original, la quiero reflejar con respecto al eje Y, nosotros sabemos que la notación es esta.
menos X, ahí está el reflejo, y aparte quiero bajar esta gráfica, la quiero mover verticalmente 5 unidades. Como es vertical, va a ir fuera del paréntesis y ahí sí colocamos el signo de lo que queremos que haga. Son 5 unidades hacia abajo y observen, bueno, hubo una reflexión y aparte bajamos 5 unidades. Bueno, GeoGebra nos sirve para hacer las gráficas de funciones y poder visualizar los movimientos que vamos haciendo o que nos vayan pidiendo. Así que es muy importante que exploremos esta herramienta, que veamos todos los beneficios que podamos tener y espero que les pueda servir mucho en la práctica de las transformaciones de funciones. Muchas gracias y bueno, los insto a que exploren esta herramienta y que sigan trabajando.